Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte y darte la bienvenida a este lugar, a mi página Aliento de Vida, a la página de Manantial, Palabra Viva y a mi mesa espiritual, que es la Mesa de Jehová, donde vamos a compartir, ¿verdad? Este mensaje de ahora, ¿verdad? Estamos llevando la serie acerca de la unción, ¿verdad? Estamos viendo acerca de la unción, del poder de la unción y ahorita pues ya estamos en el tema número 6. Hemos avanzado bastante en lo que es este contenido de lo que es la unción. Espero que lo que hayas escuchado pues hayas adquirido, ¿verdad? Ese aprendizaje y lo que falta ahora, ¿verdad? Así que vamos a orar en este instante para que sea Dios dirigiendo lo que vamos a hacer acá, que sea nuestra palabra de Dios que se transmita a través de mi boca. Así que acompáñame a orar. Gracias, bendito Dios. Ya estamos aquí una vez más, Señor, porque así es tu voluntad. Eso es lo que tú quieres de mi persona, venir y compartir lo que es este mensaje para las personas que lo van a escuchar en este momento y aquellos que lo van a hacer posteriormente. Así que muchas gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos concedes de estar aquí. Te ruego que seas tú tomando el control de todo lo que pueda acontecer, que tomes control de mi boca, Señor, que sean tus palabras transmitidas a través de mis labios y que esta persona, Señor, que pueda escuchar este mensaje, quede bien grabado en su corazón, Señor, y que no se pierda, sino que pueda cumplir el objetivo para lo cual está siendo enviada en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, vamos a ver el poder de la unción y habíamos hablado en el domingo anterior, ¿verdad? Lo que es el proceso del aceite en sí. Estamos hablando de la prensa de aceite y todo el proceso de la aceituna y de ese momento, ¿verdad?, de trituración que llevaba a cabo esa semilla para poder venir y extraer lo que es el aceite en esencia. Pudimos ver y aprender mucho, ¿verdad? Que muchas veces nuestra vida se ve de esa manera, procesada, como lo que es el aceite en sí, el aceite de oliva. Pero ahora vamos a ver otro tema similar y es cómo es que se hace o se realiza o se forma, ¿verdad? Lo que es el aceite de la unción. Porque una cosa es el aceite de oliva, ¿verdad? Que cómo es que se obtiene. Ese es un elemento que forma parte del aceite de la unción, ¿verdad? Entonces lo vimos por separado y ahora vamos a ver cómo es que se elabora el aceite de la unción, cuál es el proceso, ¿verdad? Y que nosotros también podemos tener similitud en lo que realmente sucede con ese aceite. ¿Por qué es que nuestro Dios le dijo a Moisés allá, prepárame un aceite? ¿Por qué es que él lo hizo así? ¿Por qué es que le mencionó esos elementos, verdad? ¿Por qué ese significado del aceite? ¿Por qué la persona tiene que ser ungida y todos los elementos tienen que ser ungidos? Vamos a ver eso ahora aquí. Bien, y quiero que me acompañes allá en tu Biblia. ¿Tienes tu Biblia? Abre tu Biblia. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 30, 22, 25, vamos a recordar cómo fue que nuestro Dios le dijo a Moisés, le dio la orden y la indicación de cómo hacer el aceite de la unción. Y dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas, la mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo de santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Amén. Vemos aquí y vemos los componentes, ya los habíamos visto anteriormente, pero los vamos a recordar porque vamos a ahorita tratar todo lo que conlleva el aceite de la unción, cómo es que se prepara y qué significa para nosotros eso. Amén. ¿Qué significa? Porque todo tiene un significado, una relación para nuestras vidas. Dice que los ingredientes es mirra y la mirra significa amargura, significa muerte, significa la muerte al yo, la muerte al egocentrismo, la muerte de pensar que somos el centro del universo y que todo lo que acontece tiene que ver con nuestra vida, la muerte de que todo lo que nosotros queremos es lo más importante. Esa es una persona egocentrista. Entonces, la mirra significa eso, la muerte a nosotros mismos.
es venir y decir, no, es que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es venir y reconocer que nosotros vivimos porque es la voluntad de Dios que así sea. Entonces, cuando la mirra significa eso, significa la amargura o la muerte al yo. Luego tenemos la canela, y la canela significa firmeza, significa estabilidad, significa aroma, significa intimidad con Dios, y podemos resumir todo eso en una consagración. La canela es la que le da el aroma, ¿verdad? A lo que es el aceite de la unción. Entonces, eso, cuando tú estás en presencia de Dios, tú tienes un aroma diferente, eres atractivo a las demás personas porque tienes, como dicen por ahí, un no sé qué que me atrae, un no sé qué que me sienta en paz, un no sé qué que hay como que luz, ¿verdad? Pero eso significa que tienes la presencia de Dios, y que la presencia de Dios es luz, ¿verdad? Y la presencia de Dios te hace sentirte y verte agradable ante los demás. Entonces, la canela es esa consagración, es ese momento que tú dedicas a Dios, ¿verdad? Y vienes a venir a hacer un olor fragante, ¿verdad? Porque has estado en la presencia de Dios. Y eso significa la canela. La acacia también significa humillarse, es una adoración a Dios, pero quiero hablarte también de estos, ¿cómo se llama? La acacia, ¿cómo es? Describírtelo, porque habíamos hablado que la acacia es un acto, ¿verdad? De humillarse, pero tenemos también el cálamo, ¿verdad? El cálamo dice que es una caña delgada se puede doblar, ¿verdad? Pero eso significa autoridad, significa, ¿verdad? Que tiene autoridad y que tiene sumisión. Y el aceite de oliva, que ya vimos que significa los procesos y la santificación. Pues vemos aquí estos componentes que son los que conllevan lo que es el aceite de la unción. Es como la receta, ¿verdad? Es como te dijera, no la receta, sino que como aquella lista que muchas veces llegamos al supermercado, ¿verdad? O como aquella receta de cocina, ¿verdad? Que lleva todos los ingredientes, pues similar es esto. Todos los ingredientes que van acá, ¿verdad? Que componen el aceite de la unción. La mirra, ¿verdad? La canela, la acacia, el cálamo y el aceite de oliva, que fue que vimos por último. Pero vemos acá que que Dios le dice a Moisés, haz y elabórame, ¿verdad? Este aceite. Y es que el significado para aquel entonces, el aceite es un simbolismo de la presencia del Espíritu Santo. Como para aquel entonces el Espíritu Santo no estaba entre los israelitas. Entonces Dios hizo esto, le dijo, hazme un aceite que representa al Espíritu Santo, y fue para consagrar a todo el mobiliario que estaba en el tabernáculo y a los sacerdotes que iban a estar en ese momento, ¿verdad? Ahí al servicio de Dios. Entonces todos ellos estaban ungidos, todo lo que estaba en el tabernáculo no se podía utilizar para otra cosa que no fuese para el servicio de nuestro Dios, para honrar a Dios. Y así es hoy en día. Todo lo que nosotros obtenemos, si nosotros lo ponemos en la disposición de Dios y a honrar el nombre de Dios, pues vamos a ser bendecidos con lo que tenemos. Incluso Dios nos puede otorgar mucho más, porque todo lo que nosotros pues tenemos para disposición de Dios, para eso es, ¿verdad? Para poder honrar y glorificar su nombre. Entonces, eso es, desde un principio Dios lo hizo así. Desde el momento que le dijo, vas a ungir todos los implementos que están en el tabernáculo, él estaba diciendo, esto no va a servir para otras funciones, sino que nada más para honrar mi nombre, para venir y glorificar mi nombre. Amén. Entonces vamos ya a entrar a ver qué es el desarrollo, cómo es que se hace este aceite de la unción. Yo puedo investigar por ahí y es bien, nos vamos a sentir como que estamos aquí en una cocina. Dice que hay que poner una cacerola, dice, hasta la mitad hay que ponerle agua, agua, y luego otra encima como baño de María, así se le llama eso. Y entonces ahí viene y se van incluyendo todos los ingredientes, pero va a una cierta medida. Y la medida dice aquí que lo tiene como 50 gotas de mirra, o sea, todo esto ya es una sustancia. 50 gotas de mirra, 25 gotas de canela, 25 gotas de cálamo, 50 gotas de acacia y 65 gotas de aceite. Cuando nosotros hablamos de gotas, estamos ya deduciendo que esto ha sido procesado.
Todos esos implementos ya han sido procesados por individual. No hemos visto cada uno de ellos, pero sí vimos el del aceite, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos ha tenido su proceso, ¿verdad? Para poder venir y ya poder decir, mire, tantas gotas de tal cosa, tiene que haber existido un proceso porque no está como realmente es la materia ahí. Tiene que haber habido un proceso. Pero todo eso viene y se echa ahí en ese depósito. Luego dice que se revuelve todo, ¿verdad? Y se está removiendo ahí, se le pone a fuego alto y se le pone a remover, a remover, a remover. Y no se permite que el aceite hierva, sino que solamente esté como calentándose, ¿verdad? Como agarrando temperatura, pero no se permite, dice ahí la información, que venga y empiece a hervir, sino que solamente se está ahí como por 20 minutos. Pero dice también ahí, al principio, de 4 a 6 minutos se está removiendo. El número 4 significa plenitud y el número 6 es el número de hombre. Amén. Entonces ahí vamos viendo cómo todo tiene sentido. Y el número, no le he dicho los significados. El número 50 significa salvación. El número 25 es una transición. Y el número 65, el reino angelical. Todo esto tiene que ver con lo que es la unción y la cantidad de elementos que lleva. Estamos hablando de salvación, ¿verdad? La mirra dice que es la muerte al yo, la muerte a la carne. Cuando tú mueres a la carne, mueres al pecado, pues obviamente obtienes una salvación, ¿verdad? Está hablando también de lo que es la transición. Cada vez que nosotros vamos a ser transicionados de un nivel al otro, recibimos una unción. Cada vez que alguien va a ser procesado, va recibiendo una unción. Entonces cada vez vamos siendo transicionados. La unción también tiene que ver con las transiciones que nosotros tenemos en diferentes temporadas a las cuales nosotros vamos a llegar. Amén. O vamos a realizar. Entonces bien dice ahí, ¿verdad? Que esos son la numerología de las cantidades de cada uno de estos elementos. Entonces se está removiendo primero a fuego medio, o sea, a fuego mediano, ¿verdad? Se está removiendo de 4 a 6 minutos, ¿verdad? Se deja, se vuelve a mover 4 minutos, se deja y así, ¿verdad? Y luego dice que se pone a una temperatura alta y se sigue removiendo hasta que está hasta por 25 minutos ahí y de ahí se deja, ¿verdad? Se pone ya a enfriarse y ya luego se deposita en un depósito, dice, de vidrio con tapadera. Y algo muy importante es que dice que se pone el nivel de la unción. Podemos enseñar esto, podemos ver, aplicarlo a nuestras vidas y vemos el proceso que siempre pasa por fuego. ¿Y por qué será que todo pasa por fuego? Pues que el fuego lo que hace es que purifica, el fuego transforma, el fuego moldea. Cuando tú pones un depósito de barro en el horno de fuego, eso te moldea, te va asegurando que la forma quede allí estable, ¿verdad? Cuando tú pasas un metal, pues el metal también se funde, ¿verdad? Y agarra el estilo, la forma. Entonces el fuego purifica, moldea, ¿verdad? Y transforma. Por eso es que todo es pasado por fuego. ¿Qué podemos aprender de este proceso? Bueno, vemos la unión de los elementos. La unión de los elementos, ¿qué es lo que significa eso? Significa una armonía. Una armonía en nosotros los hermanos. Dice la Biblia que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros cumplimos ese mandamiento que Dios dejó para nosotros estamos manteniendo esa armonía, estamos manteniendo esa paz y obviamente estamos permitiendo que el Espíritu de Dios reine en nuestras vidas, se manifieste en nuestras vidas. Porque así fue al inicio, cuando Jesús le dijo, mire, suban al monte alto, allá esperen, ¿verdad? A que venga el Espíritu Santo, no vayan a predicar todavía hasta que el Espíritu Santo venga. Ellos estaban unánimes y unidos en armonía. O sea, estaban unidos y estaban todos en sintonía, no estaban peleando, no estaban separados, estaban unidos y estaban en el mismo sentir. Y esto es lo que significa estos elementos unidos. Cuando dice que los meten en la cacerola para poderlos remover, están unidos esos elementos, están procreando una sustancia homogénea entre ellos,
¿verdad? Entonces eso significa que cuando hay unión podemos nosotros tener la presencia de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo no puede estar donde hay separación, donde hay discordia. El Espíritu Santo está donde hay unión y por eso estamos aprendiendo esto acá. Estamos viendo que los elementos tienen que estar unidos, como lo dice aquí. Otra circunstancia que podemos ver es que el agua, dice ahí, que el agua tiene que estar a la mitad de una cacerola y encima de el agua poner la otra cacerola. ¿Cómo podemos tomar eso? Es que el agua en la palabra de Dios significa la Biblia, significa la palabra de Dios y significa también el Espíritu Santo. El hecho que pongamos algo más sobre el agua me simboliza que podemos tener de fundamento lo que es la palabra de Dios, el fundamento, la guianza del Espíritu Santo a través de la unción. Cuando no estamos ungidos el Espíritu Santo podemos escuchar la voz de Dios y nos dirigimos a través de lo que Él establece en nuestras vidas que debe de acontecer. Entonces cuando estamos ahí, estamos cimentados en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, en lo que Dios expresa, nosotros vamos a mantener esa unción y vamos a ir caminando por el camino correcto que Dios ha trazado para nosotros. Y tenemos la cobertura del Espíritu Santo. También hablamos del fuego y el fuego significa cuando pasamos por esos procesos, cuando pasamos por esas pruebas, ¿verdad? Que nosotros sentimos muchas veces ahogar, nos sentimos desesperados, nos sentimos quedar frustrados muchas veces por las circunstancias difíciles que podemos estar cruzando. Pero significa proceso, significa prueba. Y es que a veces no es necesario pasar por el fuego, como te dije, para que seamos moldeados, para que seamos preparados, para que seamos ya listos para poder recibir esa unción que Dios va a depositar en nosotros. Recordemos que somos depósitos, ¿verdad? Somos unos depósitos y es en ese momento del proceso, en ese momento de la prueba, estamos siendo preparados, nuestro depósito que es nuestro cuerpo está siendo preparado para recibir la unción del Espíritu de Dios que va a servir para realizar los propósitos que Dios ha destinado en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es necesario pasar por el fuego, aunque muchas veces nos haga llorar, aunque muchas veces no podamos entender y digamos, ¿y por qué estamos pasando todo esto? ¿Por qué estamos pérdidas y por qué hay sufrimiento y por qué hay dolor, por qué hay tristeza, por qué hay zozobra, por qué hay tantas dificultades, por qué tantas cosas difíciles, por qué tantas enfermedades? Todo lo que tú puedas cruzar en este momento, todo lo que ese tipo de vida que tú ya no quieres llevar y dices, ¿por qué estamos pasando esto? Y tú no entiendes por qué está siendo procesado para que Dios pueda poner en ti lo nuevo, para que Dios pueda poner en ti lo que es esa unción que te va a servir para el propósito por el cual tú estás acá en el mundo. Amén. Entonces vemos ahí, el fuego purifica, ¿verdad? El fuego nos procesa. Ahora, también hay otro elemento que es el tiempo. Hablamos de tiempo, hablamos de los 6 minutos, de los 4 minutos, de los 25 minutos. Hablamos de ese tiempo, ¿verdad? Y el tiempo significa que así como tiene un comienzo algo, así también tiene un final. Nada es eterno. Dios permite la prueba en tu vida, Dios permite la dificultad en tu vida, el proceso, pero así como comienza, así también tiene su fecha de vencimiento, porque tú y yo somos personas limitadas, ¿verdad? No tenemos aquella potestad de soportar el dolor eternamente, no. Somos personas que tenemos un límite y el Señor conoce nuestro límite. Por eso dice ahí en la Biblia que Él no nos ha dado prueba que no podamos soportar. Lo que Dios permite en nuestra vida es porque tenemos la capacidad de soportarlo y de superarlo. Amén. Entonces lo que tú estás cruzando ahorita, esta situación difícil, tiene un tiempo de caducación. ¿Amén? Tiene un tiempo o una fecha que va a terminar, no es eterno, ¿verdad? Hay un tiempo establecido que Dios permite las cosas, pero hay un tiempo ya definido donde Dios va a decir, hasta aquí ya terminó todo esto. Amén. Y tú vas a entender el propósito del por qué se pasó lo que se tuvo que pasar. Ahora, ¿qué más? Podemos ver acá el envase. Dice que se deposita en un envase limpio y de vidrio, ¿verdad? Eso a mí me simboliza santidad y también transparencia. Porque un envase de vidrio yo lo puedo ver
como un envase, como un vaso, así. Un envase de vidrio, amén, es transparente. Y una persona que anda con la verdad, que habla con la verdad, que camina de manera honesta, es una persona transparente, es alguien que no tiene que ocultar nada. Es alguien que anda tranquila y bien confiado. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ocultar. Es una persona transparente, una persona que actúa de una manera en su trabajo, que actúa de igual manera en su trabajo, de igual manera en su casa, de igual manera con sus amigos, de igual manera en la iglesia. Es una persona que no anda ocultando nada, es una persona transparente. Y ese es un envase de vidrio. Además, limpio. Es porque ya ha sido procesado por el Espíritu Santo a través del fuego que lo pasamos ahí, porque el fuego también es un simbolismo del Espíritu Santo. Pero entonces ya fue procesado por el fuego, ya fue limpiado por el fuego, ya fue limpio, ¿verdad? Para ya poder venir y depositar lo que es el aceite de la unción. Entonces dice ahí, el envase limpio significa la santidad, ¿verdad? Significa la santidad, lo limpio significa la santidad, porque tú has eliminado todo aquello que realmente evita, ¿verdad? Que Dios esté en ti, lo que es el pecado, lo que eso es aquellos malos hábitos, aquellas reacciones, aquella situación que te digo que el Espíritu Santo es, como te dijera, es sensible. El Espíritu Santo es sensible. Él no hace algo de lo que tú no le des permiso. Él llega hasta donde tú le das permiso. Por eso hay personas que, como por ejemplo, hablando de un don, para darte un ejemplo, el don de hablar en lenguas. Muchas personas tienen temor de ello. Y te voy a contar así rápido mi experiencia para que tú puedas comprender. Yo tengo ese don y para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? No es para venir y exaltarme, no, es para la honra y gloria de Dios, con mucho humildad te lo digo. Dios, yo tengo ese don, pero cuando yo estaba allí, ¿verdad? Cuando yo lo quería adquirir, no lo podía adquirir, porque decíamos ahí, nos reuníamos, todos estamos todas las jóvenes, porque para ese entonces yo pertenecía al grupo de alabanza, ¿verdad? De la iglesia donde me congregaba, era una adolescente y estaba en el grupo de alabanza y todos ellos, las personas mayores, las mujeres mayores, nos reunían a nosotros, todas las señoritas, y a orar. Teníamos ese hábito de orar, pero ellos querían que nosotros fuéramos bautizados por el Espíritu Santo. Y yo escuchaba hablar en lengua, yo quería hacerlo, ¿verdad? Pero en el momento que yo sentía que lo iba a hacer, yo me retraía y decía no, porque sentía temor y hasta ahí llegaba el Espíritu Santo. Pero ya cuando fui adulta, yo dije, no, es que yo quiero eso, yo quiero saber qué es eso. Yo me encerré a orar y a orar y a orar. Dice, Señor, yo quiero saber qué es esto, yo quiero saber qué es esto. Hasta que de tanta insistencia, de repente sucedió. ¿Verdad? Vino el Señor y me otorgó ese don de hablar en lenguas. Y ya no me quedé solamente con eso, sino que dije, Señor, yo quiero interpretar las lenguas que yo hablo, porque de nada sirve que yo las hable y no entiendo qué estoy diciendo. Y dije, yo quiero interpretar las lenguas, o sea que también puedo interpretar mis propias lenguas, ¿verdad? Entonces, eso para la honra y gloria del Señor, y te lo cuento como testimonio para decirte que el Espíritu de Dios es sensible. Por eso dice ahí que no debemos de ofender al Espíritu de Dios, porque Él, cuando tú le ofendes, Él está contigo, pero está retraído, está calladito, está que no hace nada. ¿Por qué? Porque tú lo tienes contristado. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios, porque Él es un ser así, ¿verdad? Sensible. Entonces, por eso, ¿verdad? Vemos acá el componente que la santidad tiene que ver con eso. Cuando tú fallas a Dios, cuando tú pecas a Dios, el Espíritu Santo se contricta y tú ya no lo puedes ver obrar en tu vida. Si tú eres una persona que antes te movilizabas en los dones del Espíritu como sanidades o como hacer milagros, pero tú cometiste un error, cometiste un pecado y de repente, ¿qué sucede? Ya no acontece nada. ¿Por qué? Porque tienes contristado al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces por eso ya no fluyes en el Espíritu Santo, ya no eres como antes, ¿verdad? Ya los milagros ya no acontecen, ya la sanidad ya no pasa. ¿Por qué? Porque ahora hay que ver la voluntad de Dios también en todo eso. Porque las sanidades suceden cuando es voluntad de Dios, no la voluntad de uno. Uno nada más es un canal, es un medio donde el Espíritu Santo obra, pero es la voluntad de Dios si quiere sanar a esa persona o no la quiere sanar. Es la voluntad de Dios y es la fe que tiene esa persona. Pero sí,
tiene que ver mucho también el estado, la condición de santidad de la persona para ver que se manifieste el poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? En este caso. Entonces, por eso dice, el envase limpio simboliza aquí la santidad, ¿verdad? Y es más, otra situación es que hay un nivel. Ahí dice que hay que medir el nivel del aceite. Aquí podemos ver el nivel del contenido del Espíritu Santo que tú tienes. ¿Y cómo se puede aumentar ese nivel? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, hay un nivel, ¿verdad? Que está ya marcado, porque dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahí se nos otorgó un nivel. Pero ¿cómo aumentar ese nivel? Ese nivel se incrementa cuando venimos a la presencia de Dios, cuando oramos, cuando le dedicamos tiempo, cuando le adoramos, cuando cantamos alabanzas, cuando venimos en oración, cuando nos introducimos a su palabra, cuando nos estamos llenando de lo que es Él. Entonces ese nivel de unción va creciendo. Es en oración que lo logramos. Amén. El venir y subir ese nivel de unción. Es como la gasolina, ¿verdad? Que se tiene que llevar a un auto a que se llene de gasolina, porque si no, no va a alcanzar a llegar a su destino. Asimismo es nuestro corazón, hay que llenarlo del Espíritu Santo y lo hacemos a través de la oración para que esa unción fluya como tiene que acontecer. Entonces podemos notar aquí que el nivel de contenido tiene que ver mucho con lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y también menciona otro aspecto, dice que hay que tapar el aceite. Hay que taparlo, dice. ¿Y eso cómo es? Nosotros recibimos la unción, recibimos al Espíritu Santo, pero debemos de cuidar esa unción. Y hay que cerrar la puerta al pecado. Hay que cerrar la puerta a la tentación. Hay que cerrar la puerta a aquello que nos hace fallar, aquello que nos hace pensar mal, que nos hace hablar mal, que nos hace en nuestro corazón daño. Hay que cerrar la puerta, porque esa unción es delicado, así como el Espíritu Santo lo es, así delicada es la unción. Un error que tú cometas, se fue la unción y tienes que volver a luchar para volver a avanzar en esa unción, para hacerla crecer de nuevo. La falta de comunión con Dios te hace disminuir la unción. Amén. ¿Y la unción qué es? Es la habilidad que te da para hacer las cosas. Es que es la ligereza, es que tú vas avanzando y vas botando barreras y todo. ¿Por qué? Porque andas ungido. Pero cuando no andas ungido, todo lo que viene en contra, todo te hace daño. ¿Por qué? Porque no andas ungido. Cuando andas ungido, las cosas van apartándose cuando tú caminas, ¿verdad? Y las cosas van fluyendo. El don del Espíritu va avanzando, va haciéndose realidad, te da una habilidad para hacer las cosas. Tienes ideas increíbles que no sabes de dónde procedieron. Es tu unción. Te expresas de una manera que no tienes palabras para hablar, pero te expresas bien. Es la unción. Amén. Es la unción que cargas. Y es eso lo que te da la habilidad para poder realizar tu trabajo de una manera efectiva. Pero si eso falla, en el caso de los ministros de Dios, un pecado, un error, y también de cualquier persona que se llama ser cristiano, un error, un pecado, una falta, esa unción ya no fluye como tiene que ser, ¿verdad? Porque el pecado lo que hace es cerrarnos la oportunidad de que esa unción pueda florecer. Amén. Entonces, por eso dice aquí, el envase se tapa, ¿verdad? Se tapa para que ese aceite pueda conservarse, esté en buena condición. Y así mismo somos nosotros. Si nuestro cuerpo es un envase y aquí está la unción, el aceite de la unción está dentro de nosotros, obviamente tiene que haber un tapón, una tapadera que venga y diga no al pecado, aquí no entra el pecado, aquí no va a pasar el pecado, ¿verdad? No vamos a caer en el error, no vamos a caer en ese pecado, ¿verdad? Cuando tú te pones en esa posición, tú estás cuidando la unción que Dios ha puesto dentro de ti. Amén. Entonces podemos notar eso. Entonces, como ya una fórmula que podemos obtener aquí de los componentes de la unción, ya con todo lo que son los ingredientes, ¿verdad? Podemos ver primeramente que es un muerte al ego, ¿verdad? Cuando alguien te está ungiendo con aceite, porque todavía se hace en algunos lugares, cuando alguien te unge con aceite te está diciendo, tienes que morir al ego. Después de esa unción vas a tener que vivir circunstancias que te van a hacer morir al ego.
Vas a morir al ego. Eso significa consagración, significa humillación, significa adoración, significa sumisión a Dios y significa santificación. Todo eso significa el momento en que te están ungiendo. O cuando tú vienes a Jesús y lo reconoces en tu corazón. Porque esto es cuando estamos haciendo el aceite. Hay lugares que lo hacen todavía y se respeta. Pero también aquí nos enseña algo la Biblia. Y es que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Y en ese momento, para que el Espíritu Santo surgiera, tenía que morir Jesús. Para que surgiera el Espíritu de Dios. Porque Él dijo, yo no los dejaré solo. Vendrá a ustedes el Consolador. Vendrá a ustedes el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que los va a acompañar hasta el final de los tiempos. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre porque resucitó. Incluso ahora estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Pero dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y dice aquí en Isaías 53:4, dice de la siguiente manera. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Él era en ese momento de la cruz y todos los azotes y todo lo que Él sufrió, en ese momento Él se estaba convirtiendo en todos esos elementos que componen el aceite de la unción. Amén. Él se estaba convirtiendo en esa aceituna que estaba siendo triturado. Él se estaba convirtiendo en todos esos elementos. Estaba humillado. Ahí estaba sufriendo la humillación, estaba muriendo, porque la mirra significa morir, ¿verdad? Estaba muriendo, estaba siendo humillado, estaba exaltando el nombre de su Padre, estaba en adoración, aunque era una situación bien difícil, pero estaba en adoración porque estaba obedeciendo, estaba sometido a lo que es la voluntad de su Padre. Entonces en ese momento Él está haciendo el papel, el rol de todo lo que se muele, de todo lo que se deshace, de todo ese proceso, ¿verdad? Para generar la unción que viene a surgir a través del Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón y dice allá en Efesios que es sellado tu corazón con el Espíritu Santo, cuando Él te sella el corazón, te está diciendo que te está también transmitiendo la unción. Porque el Espíritu Santo realmente venimos a ver que es el sinónimo de la unción. Porque antes el aceite era el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ahora es ese aceite, ¿verdad? Que viene y nos sella nuestro corazón. Por eso digo, yo respeto a las personas que usan el aceite. Si Dios se los ha dicho de esa manera, pues hay que respetarlo. Cada quien hace lo que Dios le indica que debe de hacer. Pero en realidad, para mi punto de vista, no hay necesidad porque el Espíritu Santo ya es el aceite que se salió, que se ofreció en el momento del sacrificio de Jesús. Surgió ese aceite eterno que es la presencia del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y que ahí mismo va incluido esa unción y que la vamos conociendo conforme va pasando el proceso y va surgiendo conforme los procesos y va alimentándose conforme va la presencia de Dios en nosotros. Así es como va surgiendo. Entonces podemos notar ahora que eso del aceite de la unción y todos esos procesos tiene que ver con nuestra condición espiritual y la importancia que es de buscarla para poder venir y poder actuar con toda naturaleza y con toda naturalidad y con toda la autoridad de Dios en lo que Él ha destinado en nuestras vidas. Amén. Entonces nos quedamos hasta aquí. Lo que es este tema, nos va quedando uno, ¿verdad? Nos va quedando un tema, si es que Dios no me va avanzando, porque aquí te quiero decir que había puesto unos pocos temas, pero Dios me iba abriendo más el panorama, ¿verdad? Y entonces hemos llegado al tema número 6 el día de ahora, pero vamos a quedar ya con un tema pendiente en lo que es mi programación, así que yo te agradezco por haberme acompañado en este instante. Yo quiero
ahorita a orar a ti, ¿verdad? A orar por ti porque no conoces a Jesús, a ti que quieres darle la oportunidad de que pueda morar en tu corazón y que hoy sea sellado con tu Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres tú venir y reconocer a Jesús, cambiar tu vida, darle la oportunidad al Señor que pueda hacer algo diferente en ti? ¿Quieres darle la oportunidad al Señor ahora? Yo te quiero invitar que hagas esta oración conmigo. No pierdas más tiempo, ¿verdad? Hay que venir y acceder a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Repite después de mí. Gracias, bendito Señor, por este mensaje que he escuchado. Tú me has hablado, Señor, y en este momento reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Yo me arrepiento. Vengo ante ti, Señor, para abrirte las puertas de mi corazón, para que tú puedas morar en él y que sea sellado con tu Espíritu Santo, que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor, por morir en mi lugar en esa cruz y por otorgarme la salvación. Gracias, mi Rey y Dios. Amén y amén. Muy bien, te felicito si haces esta oración. Congrégate en una iglesia, es importante que lo hagas. Asiste a alguna iglesia donde puedas servir a Dios, donde puedas involucrarte ahí. Y bueno, que sea Dios dirigiéndote, ¿verdad? Una iglesia cerca de tu casa, ¿verdad? Pero congrégate, lee la palabra de Dios y ora, ¿verdad? Ora para que Dios pueda dirigir cada uno de tus pasos. Vamos a orar para despedirnos en este momento y nos quedamos pendientes, ¿verdad? En el resto de la semana. Gracias, bendito Dios, hemos entregado este mensaje de este día, Señor, lo que es la unción, el poder de la unción para nuestras vidas y el proceso del aceite de la unción, Señor. Gracias, mi Dios, por habernos permitido otorgar este mensaje. Te ruego, mi Dios, que bendiga a cada persona que ha estado ahí pendiente, que ha escuchado mi voz, que aquella persona, Señor, que ha tomado el tiempo, Señor, para poder alimentarse, para poder aprender algo nuevo. Bendito Dios, te pido que bendigas su vida, que vengas y protejas su familia, que protejas su ministerio, que bendigas su trabajo, que cuides su salida y su entrada a sus hogares, Señor. Bendice a cada familia aquí representada. Gracias, bendito Señor. En tu nombre nos encomendamos en este fin de semana. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por haber estado ahí hasta el final de este video. Te agradezco mucho tu atención. Y bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Compartiendo el mensaje de Dios en el transcurso de la semana. Yo ahí pues te voy a ir ya indicando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, y nos queda pendiente un tema, ¿verdad? Lo que es el domingo de salvación, ¿verdad? Lo que estamos hablando, el poder de la unción. Y hemos dejado también por ahí un poquito en pausa lo que es la serie de sabiduría. La vamos a continuar porque la dejamos para ver lo que es el libro de Juan. Pero vamos a continuar también lo que es la serie de sabiduría. Así que pendiente, ¿verdad? Todo es para que nosotros podamos enriquecer nuestra vida espiritual. Muchas gracias por acompañarme y te deseo un feliz fin de semana. Muchos abrazos allá donde estés y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.